Bien, saludos. Mi nombre es Jefferson Peralta, matrícula 100-436-525. En este día le voy a presentar el ejercicio que se nos ha propuesto para el Laboratorio de Genética Animal y Vegetal. Dice así: en el cromosoma 3 del maíz existe un gen dominante A1, el cual, junto con el gen dominante A2, localizado en el cromosoma 9, produce neurona coloreada. Todas las demás combinaciones genéticas producen aleurona sin color, es decir, blanca. Dos cepas o variantes con aleurona coloreada, eh, se, ok, es decir, blanca. Dos cepas o variantes con aleurona coloreada. Luego de indicar todos los procesos propios de un ejercicio práctico, responda a las siguientes preguntas. Vamos a proceder ahora entonces a hacer el ejercicio para luego poder responder las interrogantes. Bien, la característica que me plantea el ejercicio es el color del maíz o de la neurona. Entonces colocamos la característica que es color del maíz. Tenemos que los alelos que me van a representar mi ejercicio serán A1 y A2. Ambos, A1 y A2, ambos sin color, porque si ellos no se juntan, no tienen color. Es solamente, como plantea el ejercicio, cuando ellos dos están juntos. Entonces, como decimos sin color, eso se refiere a blanco. Bien, A1 y A2. Los progenitores me dice que se cruzan dos líneas puras en esta F1. Entonces, como son dos líneas puras, vamos a poner nuestros progenitores A1 por A2, A2. Vamos a bifurcar, no está de más bifurcar, y recordamos que bifurcamos de la siguiente manera. A1 se une a A1 y me da como resultado A1. Y aquí A2 se une a A2, me da como resultado A2. Bien, tengo los dos gametos que me van a representar mi cuadro de Punnett. Vamos a hacer nuestro pequeño cuadro de Punnett. Aquí tenemos los posibles gametos, que ya lo hemos sacado, A1 y A2. Si cruzamos A1 por A2, tenemos como resultado A1, A2. Y esta es nuestra primera generación filial. Ya teniendo nuestra primera generación filial, vamos a buscar las proporciones genotípicas y fenotípicas de mi primera generación. Nuestra primera proporción y única es 1 de 1, A1, A2. Y fenotípicamente, 1 de 1, color de maíz coloreado. Es decir, color de maíz o de la neurona coloreado. Si observamos, nos plantea el ejercicio que en la F1 el resultado era aleurona coloreada. Y aquí tenemos que nuestro resultado es una aleurona coloreada. Bien, teniendo ya nuestra F1, pasamos a la F2. Porque hay una pregunta que nos manda una referencia a F2. Entonces, ¿cómo obtenemos la F2? La F2 se obtiene F1 por F1 es igual a F2. ¿Cuál es la obtención que hemos tenido de F1? A1, A2. Entonces, A1, A2 por A1, A2, que es el resultado de nuestra F1. Colocamos nuestro cuadro de Punnett. Esos serán ya nuestros progenitores, en este caso, que me va a representar la F2. Entonces, aquí colocamos los gametos posibles y tenemos A1, A2, A1, A2. Cruzamos A1 por A1, 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 A1 por A2, A1, A2, A2 por A1, A1, A2 y A2 por A2, A2, A2. Buscamos las proporciones genotípicas y fenotípicas. Bien, nuestras genotípicas serán las siguientes. Tenemos 1 de 4, que es A1, A1. 1 de 4, que es A2, A2. Y 2 de 4, como observamos ahí, que es A1, A2.
¿Cómo vamos a sacar la fenotípica? De la siguiente manera. Decimos en el problema que cuando está junto A1 y A2 tenemos como resultado coloreada. Pero cuando están con otras combinaciones son sin color. Por ende, tenemos 2 de 4 que son sin color. 2 de 4 son maíz o aleurona sin color, es decir, blanca. Y 2 de 4, como es A1 y A2, cuando se juntan dan color, pues aleurona o maíz coloreado. Teniendo ya mi primera y mi segunda generación realizada, procedo entonces a responder mis interrogantes. La primera interrogante dice: indique cuáles fueron los genotipos de la generación parental. Nosotros tenemos aquí que los progenitores o genotipo de la generación parental fue esta. Entonces tenemos que fue A1 por A2. Ese fue el genotipo de nuestra generación parental. ¿Cuál fue el genotipo de la F1? Entonces es nuestro resultado. ¿Cuál fue nuestro resultado de la F1? A1, A2. Entonces aquí colocamos A1, A2. La número 3. ¿Cuáles son las proporciones fenotípicas esperadas para la F2? Sabemos que las proporciones fenotípicas son las siguientes: 2 de 4 con aleurona blanca y 2 de 4 aleurona coloreada. Entonces colocamos 2 de 4 aleurona blancas o sin color, como ya dijimos, y 2 de 4 aleurona coloreada. Podríamos afirmar que es 50% y 50%. Y la última, ¿cuál es la proporción genotípica de la aleurona blanca en la F2? Observamos la F2 y nos podemos dar cuenta que la proporción genotípica de que salga sin color, es decir, aleurona sin color, es de 2 de 4. Entonces, aquí tenemos 2 de 4 y podemos afirmar que esto equivale a un 50%. Hasta aquí el ejercicio. Muchísimas gracias.